Vamos con nuestro siguiente invitado. Presten atención. Todos ustedes le conocerán, ya pasea feliz con su primer libro titulado Con mamá o con papá. Julio López ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el Partido Socialista de Castilla y León entre los años 2008 y 2015. Tras dejar la política volvió a la universidad a su puesto de trabajo. Es profesor de macroeconomía en la UBA, un docente reconocido por sus alumnos que le admiran y reconocen su talento. Julio López, bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo se siente con el libro ya entre sus manos? Bueno, la verdad es que francamente satisfecho porque al principio cuando empecé a escribir no lo hice con ánimo de escribir algo con formato de libro y mucho menos esperaba que se me publicara, pero las circunstancias me han llevado a escribir de una forma más o menos constante para acabar la historia que tenía en mente y después he tenido la fortuna de que haya habido una editorial, en este caso Ediciones Camelot, que ha tenido a bien publicarlo, por tanto estoy francamente satisfecho. ¿Cuándo surge esa idea de decir, tengo la necesidad de escribir un libro? Bueno, esto surgió a finales de septiembre, octubre del año pasado, cuando me di de baja en el Partido Socialista. Surgió algo que fue la gota que colmó el vaso de mi incomprensión y decepción, y al mismo tiempo que redacté mi baja y se la envié a la secretaria general del partido en Valencia, Miren Andrés, dije, es tan surrealista todo esto que estoy viendo que yo creo que merece la pena ser escrito. Y al principio empecé a escribir pues 4 notas, pues claro, que según volvía de la facultad por la noche me ponía a escribir un poquito, pero poco a poco me iba dando cuenta que me sentía a gusto relatando en principio para mí, de una forma figurada, todo mi tránsito por la política, sobre todo lo que tenía que ver con mi paso por la política autonómica. Y bueno, pues un día pasó a otro, yo seguía escribiendo, cada vez fui dedicando más tiempo hasta que en marzo pues finalicé Con mamá, con papá. ¿Con mamá o con papá? Difícil elección. ¿Es necesario elegir? Yo creo que en esta vida cada vez que te obligan a elegir no es bueno. Y lamentablemente una de las cuestiones que más se han dado, una de las situaciones que más se han dado en mi paso por la política ha sido que continuamente se ha planteado la necesidad del o estás conmigo o estás contra mí. Y esto es muy negativo en el seno de cualquier organización y dentro de un partido político, pues con más motivo, porque al final, cuando se obliga a las personas a elegir, encima a elegir entre personas, no entre modelos de partido o modelos de comunidad, cuando se obliga a elegir entre personas de una forma tan visceral, porque o estás conmigo o estás contra mí, al final cuando se produce esa elección, bien porque sea en un congreso, bien a través de primarias, al final las heridas que se han generado son tan profundas que cuesta mucho restañarlas, que cuesta mucho curarlas. Y por tanto, bueno, a mí se me puso varias veces en esta tesitura y de ahí el título del libro. ¿Por qué decide entrar en política? ¿Tienes una carrera consolidada, una vida acomodada? Bueno, yo, echando la vista atrás, yo creo que fue en parte una especie de vía de escape de mi vida personal, familiar. Y también, aunque es verdad que, como tú bien has comentado, tenía una trayectoria profesional consolidada, yo ya era profesor titular de universidad, estaba en el buen camino, entre comillas, para tener el siguiente paso, que era ser catedrático, participaba en 3 o 4 grupos de investigación reconocidos. La verdad es que yo ya llevaba varios años colaborando de forma anónima, en la sombra, como se dice, con el grupo económico, asesor económico de Ángel Villalba. Y estando en esta situación de colaboración desinteresada, se me planteó la posibilidad de entrar a la ejecutiva de Leodoro Gallego, me lo propuso, dije que sí, después me propuso ser concejal, dije que también, y a partir de ahí se generó una dinámica que me obligó en 2011 a tener que renunciar a la universidad para dedicarme totalmente a la política. Al principio lo hice con mucha ilusión, convencido de que era un reto apasionante, pero bueno, las circunstancias poco a poco me fueron llevando a una situación de incomodidad que al principio llevaba, digamos, con cierta dignidad porque decía, bueno, pues tendrá que ser así. Hasta que al final me di cuenta que no me merecía la pena. Eso ya fue en 2015, que es cuando renuncié a todos mis cargos políticos. Llegas a la política y sorprende quizá tu talento, hablas de forma muy directa, muy clara. ¿Pudo generar envidias también, Julio? Bueno, en todos los ámbitos de la vida, cuando a alguien le va bien, normalmente no son muchas las personas que se alegran.
esto es el mundo de la política, en el mundo de la universidad, en cualquier ámbito profesional, cuando a alguien le va bien, normalmente pocos compañeros, pocas personas del entorno se alegran de forma sana. No digo que a todos les siente mal, pero pocos se alegran de forma sana. Lo que pasa es que en el seno de la política hay una circunstancia muy particular, y es que si a mí, por ejemplo, me va bien y como consecuencia de una rápida trayectoria, que yo reconozco que crecí muy rápidamente, ocupo determinados cargos de alta responsabilidad y de elevados sueldos, lo que es evidente es que hay otras personas que no pueden ocupar esos cargos de alta responsabilidad y de elevados sueldos. Y por tanto, pues sí, eso puede generar envidias, resquemores, temores. Yo no digo que esa sea la explicación a la génesis de todo lo que sucedió en el libro, pero no es menos cierto que lamentablemente en política hay muchas personas que se mueven por ese tipo de intereses personales, que anteponen su proyección de futuro a lo que se supone debería ser una actitud de un político entregado al cargo que tiene pensando en los ciudadanos, es verdad. He leído una frase que me ha gustado. Dices algo así: no me muevo por dinero ni por cargos, sino por valores, principios. Valoro más sentirme a gusto con los que me rodean. Siempre lo estoy muy claro. Sí, sí. La verdad es que, como tú bien has dicho antes, yo dejé la universidad y cobraba un muy buen sueldo. Y entre eso y proyectos y demás que cobraba bien. Entro en política y muy rápidamente alcanzo altas cotas de responsabilidad, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico. Y eso llevó aparejado también a obtener un cargo, que era el de portavoz adjunto de las Cortes de Castilla y León, con un muy elevado salario, no me importa decirlo, eran 6.000 euros al mes. Como consecuencia de esa situación digamos, de alta responsabilidad y tener un buen sueldo, pues yo empiezo a trabajar, empiezo a echarle horas, empiezo a trabajar para uno, a trabajar para otro, a ocuparme de mis responsabilidades autonómicas, provinciales, no dejan de crecer, me nombran responsable de esto, responsable de aquello, hay luchas entre dos candidatos a nivel autonómico, tengo que trabajar para uno, tengo que trabajar para otro, eso está contado en el libro, y al final es verdad que tengo la opción, no voy a decir de ser lo que quiera, pero es verdad que tenía muchas posibilidades de haber elegido cargos también de alta responsabilidad. Podía haber seguido como procurador, incluso quizás los compañeros hubieran tenido a lo mejor a bien, a la hora de elegir el senador o senadora o el diputado o diputada, pues a lo mejor si hubiera habido primarias, pues a lo mejor me hubieran podido elegir a mí. Yo tenía opciones de poder seguir en política. Pensé que no me merecía la pena. Por lo que tú has comentado, sí, tengo un alto salario, tengo altas responsabilidades, por decirlo de alguna forma, pero a mí me importan mucho más las personas que me rodean, me importa mucho más con quién estoy en el día a día. Y eso no quiere decir que no comprendiera que en política los debates son duros y que el adversario político es duro, pero yo después de los debates, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes, tenía una magnífica relación con mis adversarios políticos. Con Isidro Fernández Navas tengo una excelente relación, con Raúl de la Hoz, que era el portavoz de Economía en las Cortes, tengo una excelente relación, del PP. Incluso dentro del PSOE, cuando hubo esta lucha tan brutal entre los seguidores de Óscar López y los seguidores de Julio Villarrubia, pues es verdad que los seguidores de Óscar, digamos, no se portaron bien conmigo o perdí buena parte de la relación con ellos, pero yo eso lo entendí normal porque había habido una lucha importante. Sin embargo, a mí lo que me dolió fue que las personas con las que había estado trabajando, con las que había estado más en el día a día, trabajando, apoyándoles, me dieran la espalda. Entonces me di cuenta que para esa situación, por mucho sueldo, por mucha responsabilidad, no me merecía la pena. Y decidí dejarlo y yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esas son las decepciones de las que hablas. Sí, sí, claro, porque cuando tú estás, al menos es en mi perspectiva, y yo entiendo que es mi visión subjetiva, porque en esta vida no hay objetividad, yo lo cuento tal y como lo siento, en el libro narro cómo me levanto cada mañana, cómo me choca determinadas contestaciones, cómo me abruma determinadas respuestas. Al final, cuando te das cuenta que te estás quemando a lo bonzo, porque es lo que estuve haciendo, dedicando muchísimas horas a un proyecto personal, porque no era un proyecto político, era un proyecto personal. Y veo que una vez que ese proyecto personal no cuaja, no sale, se me da la espalda, se me abandona,
Es obvio que ya no soy útil, porque parecía que solamente era útil cuando podía hacer documentos o cuando podía hacer no sé qué discurso o cuando podía trabajar en no sé qué sentido. Pues claro, la decepción que tengo es importante, porque bueno, yo soy la misma persona, es verdad que hemos perdido, pero no se me puede dar la espalda como se me está dando, no se me puede dejar a los pies de los caballos, no se puede permitir que los que han ganado me hagan lo que me estén haciendo en las Cortes día tras día y nadie dé la cara por mí. Entonces al final, insisto, llegó febrero de 2015, una conversación surrealista, que también viene reflejada en el libro, y cuando colgué esa conversación telefónica me miré al espejo y dije, si tienes un poco de dignidad, Julio, lo que tienes que hacer es dejarlo. Y lo dejé. ¿Fue difícil tomar la decisión? No, no fue difícil porque, insisto, fue un cúmulo ya de forma natural, circunstancias, ¿no? se fue decantando la situación. Los últimos 6 meses de mi tránsito por la política fueron muy duros, durísimos. Durísimos porque los que ganaron me recordaban todos los días que habían ganado, no cosieron heridas, no me trataron mal, objetivamente hablando, me trataron mal. Y los que perdieron conmigo, yo perdí con ellos, para ser más exacto, me dieron la espalda totalmente y empezaron a moverse para intentar buscar no sé qué nueva posición que yo no entendía. Entonces, al final, los últimos 6 meses fueron complicados y fue un proceso, yo insisto, de decantación. Hacía falta un chispazo, un pistoletazo, una gota que colmara ese vaso, y esa gota fue esa conversación que tuve, que cuando colgué dije, hasta aquí hemos llegado. Por lo que cuentas, son todo relaciones interesadas. Bueno, en la vida yo creo sinceramente que el altruismo no existe. Yo creo que todas las personas somos egoístas, unos más que otros, lógicamente. Lo que pasa es que el egoísmo personal siempre se atempera o se modera con otra serie de cualidades. Yo puedo ser egoísta, pero puedo tener cierta consideración hacia las personas que están a mi alrededor. Pero es verdad que en este contexto, y sobre todo en la última parte de mi vida política, finales de 2014, principios de 2015, me sorprendí porque me llegué a creer que les había buenos y les había malos dentro del PSOE. Una especie... Yo tuve una sensación durante todo este proceso de que estaba tan a cañón, en el que todos los días era una batalla, en el que todos los días tenía que coger el coche, irme a las Cortes y defender no sé qué proposición, coger el coche, irme con el candidato que estaba yo apoyando las primarias, irme a no sé qué pueblo, oír no sé qué, que el otro lado está haciendo no sé qué. Y al final te das cuenta que en el fondo son todos iguales. En el fondo te das cuenta, no digo que sean todos iguales de mejores o peores personas, pero digo que en el fondo... yo no dije, si en el fondo no hay tanta diferencia. La prueba de ello, la prueba de que no hay tanta diferencia, voy a decirlo aquí, cuando yo estaba en política sufrí algo que fue muy doloroso y fue la dimisión de la mitad de la Ejecutiva Autonómica, que fue lo que provocó la pérdida de la Secretaría General por parte de Julio Villarrubia, que fue una maniobra que yo jamás entendí, cómo 25 de mis compañeros en la Ejecutiva podían dimitir en bloque solo para conseguir que el secretario general, legítimamente elegido por los compañeros, tuviera que dejar el cargo, para favorecer no sé qué movimiento para la otra persona que estaba interesada. Yo recuerdo frases, porque compartí muchísimos momentos no voy a decir los nombres, con Julio Villarrubia o Miriam Andrés, los que fueron durísimos, y yo también el primero. Durísimos, tachando de indecentes ese comportamiento, tachando de que había una especie de golpe de Estado, y yo con ellos. Claro, cuando 2 años más tarde, 2 años y pico más tarde, la misma maniobra se hace a nivel autonómico, a nivel nacional, y el perjudicado es Pedro Sánchez y Óscar López, y escucho que esa decisión está justificada por Julio Villarrubia, Miriam Andrés, dije, yo aquí no pinto nada. Me voy. Y ese fue el motivo por el cual dejé el PSOE. Por coherencia. Por coherencia, porque no me parecía lógico. No me parecía lógico que si hace 2 años algo era indecente porque me perjudicaba, ahora no puede ser decente porque me favorezca. Entonces, eso es lo que a mí me ha motivado a dejar el PSOE y fue la gota que colmó el vaso para que yo contara lo que cuento en el libro. Son nombres ficticios, pero historias verdaderas, absolutamente verdaderas. Todos los nombres son inventados, los nombres,
pero los comportamientos, las conductas reflejan actitudes reales. O sea, 100% de lo que cuento es verídico, 100%. Habrá personajes que se reflejan más fielmente y otros personajes que se reflejan menos fielmente. Todos el que lean el libro se van a reconocer. Y quiero decir una cosa importante, también el que lea el libro se da cuenta que no es un ataque contra nadie, porque yo voy contando lo que siento en cada instante y paso de la enorme ilusión y de euforia inicial a la ilusión de lo que me sucede, al sueño de que qué trayectoria más espectacular sigo al principio, a las dudas del medio, a la decepción del final, pero nunca se verá un insulto por mi parte hacia nadie, simplemente es cómo me siento, cómo me sentía cuando me la jugaban de una forma, cuando me engañaban por otra, cuando me sentía utilizado, cuando pensaba cada vez con más frecuencia al final que yo para esto no había dejado la universidad. Entonces, sí, está relatado en forma de una novela. El personaje central se llama Marco Acero, que refleja pues, lo que yo viví, ese soy yo. Y después, en torno a Marco Acero, hay multitud de personajes con nombres ficticios, pero que responden a actitudes reales. Y todo lo que sufre Marco Acero, o que disfruta, porque al principio era un disfrute, todo real. Es todo real. El libro ya a la venta. Julio, ¿dónde puede encontrar la gente que nos esté viendo este maravilloso libro? Pues ahora mismo se puede encontrar solo en Palencia, en la librería Ateneo, que está en la calle Juan de Castilla, cerca de la Catedral. Y en la Feria del Libro, la propia librería Ateneo tiene un stand y yo firmaré ejemplares este sábado a las 7 de la tarde. Pero muy en breve va a estar disponible en toda Castilla y León. Hay ya 3 o 4 librerías que está hablado. En Valladolid va a haber una presentación pues a mediados de septiembre, creo que se va a confirmar que es en la librería Oletun. La verdad es que estoy encantado porque tengo muchas peticiones de presentación del libro por todo Castilla y León, Ponferrada, Béjar, incluso tengo una de Madrid, estoy sorprendido. Entonces, bueno, en principio los palentinos que lo deseen pueden comprarlo, insisto, en la librería Ateneo y en la Feria del Libro, en su stand. Has vuelto a la universidad, Julio, los alumnos están felices, valoran muchísimo tu trabajo. Me lo paso genial, me lo paso genial. No hay cosa... Yo siempre he pensado, es una visión subjetiva también, pero que solo hay una cosa más bonita que enseñar y que es aprender. Y entonces yo disfruto cuando salgo de una clase y veo que he sido capaz de transmitir el conocimiento, que los alumnos salen contentos. Es verdad que le dedico bastantes horas, que estoy haciendo vídeos de mis clases, que estoy metido en una historia bonita que se llama Economedia, que es un proyecto de innovación docente que busca, entre otras cosas, que los alumnos tengan el material de estudio antes de que yo les dé las clases, para que lo puedan estudiar antes en casa. Bueno, es una serie de historias bonitas, la verdad es que estoy bastante involucrado y estoy francamente satisfecho tanto del reconocimiento de la universidad como del trato que me dispensan los alumnos, así que la verdad es que en ese sentido soy muy feliz. Y estás rodeado de muy buena gente. Bueno, en la facultad estoy rodeado de gente magnífica y en mi vida personal pues tengo una mujer maravillosa que es Cruz Pastor, que me apoya absolutamente en todo y que es la principal responsable de que sea tan feliz y de que haya escrito este libro. Julio, enhorabuena y me alegra de verdad muchísimo de que estés viviendo esta etapa de la vida tan dulce. Te lo mereces. Agradezco de verdad. Muchísimas gracias, Laura. Buenas noches. Gracias.